¿Está listo para la palabra del Señor? Yo le quiero invitar a que por favor me acompañe al libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Le repito, es un gozo estar en Mexicali, es un gozo. Amamos y declaramos que Mexicali es ciudad de Dios. Declaramos que Mexicali es ciudad de Dios. Amén. Amén. Y que el Señor está haciendo cosas grandes en este lugar. Aleluya. Génesis capítulo 1. Versículo 3. Dice la escritura: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Acompáñame en una oración. Dios, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás hablando y soplando vida sobre nosotros en esta mañana, Dios. Tú estás hablando vida sobre nosotros en esta mañana. Estás soplando vida sobre nosotros. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, Dios. Por amarnos y por tenernos paciencia para con nosotros. Te amamos y declaramos que tú estás en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted se dio cuenta del común denominador en la palabra del capítulo, de parte del capítulo 1 de lo que estuvimos leyendo. La palabra dominante ahí es dijo, llamó. El verbo hablar, la expresión de hablar, la acción de hablar. Y es una palabra dominante, está constantemente en el capítulo 1, está constantemente en toda la acción de la creación de Dios, está constantemente en todas las acciones que hizo Dios. La acción común fue dijo, y llamó, y dijo, y llamó, y llamó, y dijo. Es una constante. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios hizo la creación, una de las cosas importantes que tenemos que notar es que nada de lo que Dios creó fue hecho por sus manos, fue hecho por su boca. Amén. Nada de lo que Dios creó fue hecho por sus manos, fue hecho por su boca. Dios no dijo, bueno, aquí es la nada y voy a formar con mis manos un planeta. Y voy a formar con mis manos unos arbolitos. Y voy a formar con mis manos unos hipopótamos. Y voy a formar con mis manos el mar. Y voy a formar con mis manos la tierra. Y voy a formar con mis manos los cielos. Voy a formar con mis manos los mares. No, todo lo que Dios creó no fue formado por sus manos, fue formado por su boca. Amén. Fue formado por su boca. Ahora, importante el detalle entender en este capítulo 1, que cuando Dios habla referente a la creación máxima que somos nosotros, ¿cuántos somos creación máxima? Amén. Eso es todo. Entonces, cuando Dios crea o forma la creación máxima, también fuimos hablados. Usted y yo somos palabra de Dios.
Usted y yo somos expresión verbal de Dios. Usted no fue formado por Dios, moldeado como plastilina. Usted fue hablado por Dios. La Escritura dice que ustedes y yo somos hechura de Dios. Dice, somos hechura de Dios, creados para buenas obras. La palabra hechura tiene un significado bastante especial en el hebreo, que es poema, que traducido al latín vendría siendo poema. Usted es un poema de Dios. Usted es un poema de Dios, es una canción de Dios, es un pensamiento hermoso de Dios, es un poema, es ahí donde usted dice, es un poema. El 10 de mayo yo le escribí una canción a mi esposa. Y me dio un beso después. El 10 de mayo yo le escribí una canción a mi esposa. Y ella me dice que qué bonito regalo, que le gustó mucho. Pero si vamos a este ejemplo de lo que yo le estoy hablando, ella es la canción que yo le escribí. ¿Sí? Ella es ese pensamiento que yo escribí en una canción. Ella es esa canción mía. Te amo, chiquita. Ella es ese pensamiento, es esa canción. Usted es un pensamiento de Dios, es una canción de Dios, es un poema de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Usted nunca se ha encontrado por aquí, andando por aquí por las colonias, o yo no sé, alguien y dice, ay, hay una persona ahí muy parecida a tu tío. Ay, ¿cómo te pareces a tu papá? Estás igualito que tu mami. ¿Sí? Tienes la misma cara de tu padre. ¿Sí? Yo soy muy parecido a mi papá, muy parecido a mi papá. Y una vez que decidí quitarme la barba completa, y mi papá acostumbra mucho a traer bigote, mucho, el puro bigote, y luego se deja el pelo como caidito acá, se cree Elvis Presley, como caidito acá. Entonces, una vez se me ocurre, antes de quitarme toda la barba, dije, me voy a dejar el bigote nada más un segundo. Me quité la barba, me dejé el bigote y me acomodé el pelo. Y cuando me veo en el espejo dije, santo padre, mejor no. Estoy igualito a mi papá, idéntico a mi papá. Es ver a mi papá nada más que joven y guapo. Entonces, es ahí donde el día menos. Entonces, es bastante impresionante el parecido que yo tengo con mi papá, bastante impresionante. Dice la palabra, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ok, ya entendimos, número uno, que somos un poema de Dios. Yo le tengo que explicar todo esto para que usted y yo podamos ir en el mismo canal, amén. Somos un poema de Dios. Número dos, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Usted se parece a Dios? Usted se parece a Dios. Tiene un parecido con Dios. Es idéntico a Dios. Es igual en imagen y semejanza. Se parece a Dios. Tenemos que entender que cuando Dios nos creó, somos creación de Dios, somos hijos de Dios y tenemos la esencia de Dios. Portamos a Dios, tenemos su esencia, su parecido, tenemos toda su estructura de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener bastante claro, que somos creación, poema, pensamiento, hijos de Dios y nos parecemos a Dios. Yo tengo 2 hijas y mis hijas se parecen a nosotros. Mis hijas se parecen a mamá, se parecen a papá. Y donde quiera que ellas anden y puedan verlas, dicen, ay, esas son hijas del pastor Abraham, de la pastora Marlene. Esos son hijos de ellos. ¿Por qué? Porque están igualitos, míralos. ¿Sí? Y si ellos están en cualquier lado,
ahí estamos nosotros aunque no estemos físicamente. ¿Por qué? Porque tienen nuestra esencia. Portan nuestra esencia, nuestro parecido, nuestra imagen y semejanza de nosotros como padres. ¿Sí vamos por el mismo canal? Portan nuestra esencia, donde ellos están. Si mis hijas no estuvieran ahorita y estuvieran en Rosarito, ahí estamos nosotros, porque portan de nuestra esencia, portan de nuestro carácter, portan de nosotros. Y es importante que entendamos que pasa lo mismo con Dios, que nosotros portamos el carácter de Dios, que nosotros portamos la imagen y la semejanza de Dios, portamos el parecido de Dios. Ahora, si somos imagen y semejanza de Dios y Dios mora en nosotros, ¿por qué entonces hemos olvidado el punto importante con el cual inicia toda la Biblia? La acción de hablar. La acción, el verbo de hablar, de llamar, de expresar verbalmente. ¿Por qué lo hemos olvidado si somos tan parecidos a Dios? Si somos imagen de Dios, si Dios es nuestro Padre, si portamos a Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque se nos olvida que Dios ha depositado en nosotros su esencia y ha depositado en nosotros también el poder de hablarle a lo que no es como si fuese. De hablarle a lo que no funciona, que funcione. De hablarle a lo que no está pasando, que pase. Se nos olvida totalmente. Si Dios llamó a la creación para que fuese creación, ¿no será que nosotros como sus hijos tenemos la misma autoridad verbal para hablar lo que no es como si fuese? Tenemos la misma autoridad verbal de parte de Dios. Si yo soy un verbo hablado de Dios, ¿no porto esa misma esencia de mi Padre? Porto lo mismo. Si yo soy una palabra de Dios, soy un poema de Dios, ¿no porto yo lo mismo entonces? Ese poder de hablar a lo que no es como si fuese. Miren qué tanto se nos ha olvidado. De repente uno de nosotros nos enfermamos. Usted se enferma. Le dio gripa, le dio algo. Y usted piensa todos los medicamentos que puede tomar, piensa todos los doctores que puede mirar, piensa todas las acciones que puede realizar, y una vez que ya se tomó 85,000 medicamentos y ya revisó todos los doctores de Mexicali y ya recorrió todas las farmacias y ya hizo todo lo demás, ya cuando ya hizo todo y no se cura, entonces dice: ay Señor, sáname. Porque el recurso último viene siendo Dios. Porque el recurso último. ¿Y qué dice Dios? Bueno, ¿y por qué no le hablas a tu cuerpo que funcione? Si tu cuerpo es una palabra hablada mía. ¿Por qué no le hablas a lo que no está funcionando que funcione? Ay, es que yo no. Es que tú mejor dile, Señor, pero es que tú eres mi hijo. Yo moro en ti. Yo moro en ti. Yo estoy en ti, yo funciono en ti, yo moro en ti, yo estoy ahí contigo, somos uno mismo, somos uno solo. ¿Qué acaso Jesús no oró cuando estaba en el Getsemaní? Señor, yo quiero que ellos sean uno igual como tú y yo somos uno. Si entendiésemos esa conjugación, no sé si lo estoy diciendo bien, entre Dios y yo, otro gallo cantara en cada una de mis etapas de la vida. Otras serían mis acciones, otros serían mis resultados. Otros serían mis resultados. De repente no hay un problema en los papeles legales y todo está fuera, patas para arriba, y ya cambiaste 500 abogados y ya revisaste miles de bufetes jurídicos y ya diste 1000 vueltas, visitaste 40,000 inmobiliarias y ya hiciste muchas cosas, gracias, y ya hiciste de todo lo que podías hacer, y al final, ay Señor, por favor ayúdame. El último recurso, tu última opción.
Y Dios dice, bueno, es que yo te puedo ayudar, pero ¿por qué tú no empiezas a hablar lo que no estás hablando? ¿Por qué tú no empiezas a soltar lo que no estás soltando con tu palabra? Es que yo no sé, Señor, porque es que no te has dado cuenta lo que mora en ti. No te has dado cuenta de lo que está funcionando en ti. Miren lo que dice el libro de Proverbios, versículo 18-21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama comerá de sus frutos. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. En tu boca está el poder, Proverbios 18-21. Y si decides hablar palabras de vida, comerás del fruto de la vida. Si decides hablar palabras de muerte, comerás del fruto de la muerte. En México existe mucho una frase muy común que dice: piensa mal y acertarás. ¿Ha escuchado esa frase? Piensa mal y acertarás. Entonces tenemos toda una generación que anda piensa y piense mal, y hablando mal, siendo pesimistas para no desilusionarse. Pero ¿qué pasó? Está bueno, nadie se desilusiona, pero tenemos una generación tan negativa que está cosechando negativismo. Y negatividad. Vienen las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son las palabras? Todos son iguales. Ni uno sirve. Nos tienen de mal en peor. Gobierno chafa. Son rateros. ¿Sí? Muchos jóvenes, por lo personal, yo cuando por ejemplo, secundaria, que estaba en la secundaria, ya venía el examen. ¿Cuáles eran nuestras palabras? Bueno, sí lo repruebo. Hasta hacemos competencia con el de al lado, a ver qué saca más bajo. Y era una estar hablando. Hace mucho tiempo di clases de música en una escuela. Y de repente terminó el receso. Y pues dije yo, pues también voy a comer, ¿no? Pues verse el receso. Y estábamos, me acerqué a la tiendita y enfrente de mí había como 3 niños de segundo año de primaria. Segundo año de primaria, unos jovencitos así chiquitos. Y estaban haciendo fila. Entonces, mientras hacían fila, pues dije, pues me voy a formar aquí detrás de ellos, a que los atiendan, haciendo fila. Y de repente escuché una conversación que se me quedó grabada por siempre y para siempre. El niño de enfrente voltea con el niño de atrás y le dice, Pedrito, por ejemplo, ¿tienes 5 pesos que me prestes? Un niño de segundo de primaria, los dos, segundo de primaria. ¿Tienes 5 pesos que me prestes? A lo que el niño de atrás le responde, escucha esto porque está increíble, le responde, no tengo, la crisis. ¡Chamaco en crisis! ¿Qué crisis? ¿Qué crisis es? Entonces yo lo pateé. ¿Qué crisis puede tener? Pero no es de que el niño tenga crisis, es de que papá y mamá es una expresión. Yo le aseguro que el niño no sabe qué es crisis. No entiende el concepto de lo que es crisis, pero papá y mamá lo han hablado constantemente. ¿Y qué pasa? Que sembraron en el niño una crisis que él no está viviendo. ¿Sí? Sembraron en el niño una crisis que él no está viviendo. Es como yo, ya hace poco fue mi cumpleaños y mi mamá compartió esta historia y me hizo recordar. Es como yo crecí en una iglesia cristiana toda la vida. Y fíjense nada más la importancia de las palabras. Y crecí en una iglesia donde era una iglesia, pues, de allá por el, ¿qué le puedo decir? 95, 96, muy tradicional. Y de repente, hora de los agradecimientos, que los agradecimientos duraban 1 hora y media. Y peticiones, otra hora y media. Y la predicación duraba 4 horas, porque era vigilia. Entonces, tiempo de acción de gracias. Entonces, pasaba mucho en esa iglesia, allá en Tijuana, había un centro de rehabilitación de hombres que iba a la iglesia. Entonces de repente
tiempo de acción de gracias pasaban y el común denominador de los del centro de rehabilitación era el siguiente: pasaban y decían, yo le quiero dar gracias a Dios porque el Señor me sacó de las drogas y el Señor me hizo libre del alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Y era el común, era la constante. Ya sabías que si pasaba uno de los del centro era gracias a Dios porque me sacó de las drogas y el alcoholismo, y ya lo sabíamos. Entonces un día yo, chamaco, 5 años, pasé a dar gracias. Ay, voy. Mi mamá siempre me ponía trajecito y corbatita, ¿no? Toda la gente empezó a profetizarme que iba a ser pastor desde chiquito y aquí estoy. Entonces, ahí voy, caminando. 5 años. Me paro enfrente. Yo le quiero dar gracias a Dios que el Señor me sacó de las drogas y el alcoholismo. Y el Señor, y bueno, y ya no vivo atado a ninguna cocaína, ninguna cosa. 5 años atado. Entonces todo el mundo volteó a ver a mi mamá, la querían demandar al DIF. Que le está echando el biberón del chamaco. Un tequilón de este pelo. Entonces, fue algo impresionante que a mí se me quedó como grabado pasar y empezar a decir gracias porque el Señor. ¿Por qué? Porque se siembra, es una palabra que escuché, al igual que el niño en crisis, oren por él. Al igual que el niño en crisis, yo estaba en drogas. ¿Sí? El niño está en crisis, yo estoy en drogas. Porque se queda sembrado, se queda ahí. La palabra se queda ahí. No nos hemos dado cuenta la importancia del tipo de palabras que ejecutamos. Una vez se me acercó una señora y me dijo, pastor, quiero que ore por mi hijo que es tan rebelde, es un chamaco maleducado, es un chamaco grosero, es un chamaco rebelde que no llega a la casa hasta las 4 de la mañana y me ignora y me grita y es de lo peor este muchacho. Y yo le dije, yo no voy a orar por su hijo, hermana, le dije, yo voy a orar por usted. Y dijo, pero ¿por qué por mí? Si estoy orando al Señor que sane este chamaco rebelde. Sí, pero voy a orar por usted para que deje de declarar a su hijo rebelde. Usted me está hablando de un chamaco de su hijo y lo está declarando rebelde, malagradecido, grosero, gritón, tarará. Entonces, ¿cómo quiere que le haga? ¿Cómo quiere que le hable? Y le dije, cambia las palabras. Cambia las palabras. ¿Cómo va a cambiar las palabras? Si bien es cierto, pasa una situación, cambie sus palabras. Mi hijo es responsable, mi hijo es amable, mi hijo es un hijo que ama a Dios, mi hijo es un muchachito de bien, mi hijo es honesto, mi hijo es amoroso, mi hijo me honra como madre, mi hijo me respeta. Solo que en este momento no se ha dado cuenta. Ahí usted no está hablando fantasía, no, usted está hablando está ejecutando palabras en fe. Es cierto, el muchacho no se ha dado cuenta de todo lo que su madre está declarando sobre él. Y cambia la forma, y cambia la manera de hablar. Cambia la manera de expresar. Muchos de nosotros decimos que queremos que nuestro trabajo sobresalga, que vaya bien, que exista, que nos paguen más. Pero ¿cuál es la palabra constante de nuestra boca? No, pues que ahorita está bien difícil, ahorita no, de plano no hay ventas, no funciona. Ahorita está todo deparado y está todo detenido y ahorita esto y ahorita lo otro y está acá. Y lo estamos ejecutando. ¿Por qué? ¿Y por qué las cosas están mal? ¿Porque están totalmente mal? ¿O porque un hijo de Dios, con esencia de Dios, con poder de Dios, poema de Dios, está ejecutando palabras de poder sobre algo? Hay gente que ora y dice, yo no sé, Señor, ¿hasta cuándo me vas a atender así? ¿Por qué se me vino todo esto en mi contra? ¿Por qué se me vino todo esto tan mal sobre mi vida? Y Dios puede responder y decir, no es de que yo te solté eso malo sobre tu vida, es que eso tú lo sellaste con una palabra y lo dejaste sellado con todo y el poder que ya te he dado. El que lo selló fuiste tú, yo no. Yo siempre suelto una palabra de bendición, dice Dios. Suelto una palabra de fructificación para tu vida.
Tú eres el que te agarra sellando tarugada y media con tu boca. Es que ¿por qué está mal todo? Porque tú en algún momento ya has declarado que está mal todo. ¿Por qué tus hijos no vienen a la iglesia? Porque tú has declarado algunas veces que se me hace que nunca viene. Quedó sellado. Y quedó sellado. Y lo sellaste. Tienes tanto poder que no te has dado cuenta. Tienes tanto poder que no te has dado cuenta. Hace poco mi esposo y yo platicamos esto. Dice la escritura, fíjate, como hijos de Dios, no te has dado cuenta que cuando llegas, y si no te pasa es porque no te has dado cuenta, pero que cuando vas a comer a un lugar que está vacío, llegas tú y se empieza a llenar. Amén. ¿Sabes por qué? Y yo se lo digo a la iglesia todo el tiempo, allá en Rosarito, porque tú y yo portamos a Dios mismo, y donde Dios pisa, hay bendición. Donde Dios pisa, crece, hay fructificación, se va para arriba todo. Dice la escritura, cuando los hijos se sientan a la mesa y comen, hasta los perrillos alcanzan las migajas de los hijos. Cuando llega un hijo de Dios, hasta el inconverso es bendecido por ti. Si no te has dado cuenta de eso, es porque no te has dado cuenta del poder que tienes. La próxima vez que vayas a un lugar y ves que se empieza a llenar, voltea alrededor y di, estos no saben que esto se llenó porque yo estoy aquí. Y luego ve con el gerente y dile, dame la comisión. Porque tú llegaste, porque eres hijo. Fíjate nada más este versículo. Fíjate nada más este versículo que es bastante impactante. Salmos 82:6. Salmos 82:6, y lo voy a explicar de la forma más correcta posible, que es la única forma de explicar la palabra. Salmos 82:6. No, 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí viene lo importante. Yo dije, vosotros sois como dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Está peligroso ese versículo. Vosotros sois como dioses. Pero ¿qué dice palabras atrás? No saben y no entienden. O sea, no se han dado cuenta el nivel de poder que radica en ustedes. No está diciendo, son ustedes Dios. No. Dios solamente hay uno y recibe toda la gloria y el honor. Está diciendo que nosotros tenemos tanto poder de un Dios en nosotros, pero no nos hemos dado cuenta. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Queremos que Dios arregle tanto nuestra vida, pero se nos olvida que nosotros somos los que tenemos que salir de la barca y caminar en el agua. Jesús no le dijo a Pedro, ven obligatoriamente y camina sobre el agua. No, Jesús le dijo, ven. Pedro está en todo su derecho y dice, no voy a ningún lado, está aquí la tormenta horrible, ¿y cómo quieres que vaya? ¿Qué hace Pedro? Decide y pues voy. Y va. Y camina. Y camina. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado a nosotros qué clase de poder radica en nosotros, qué clase de poder se ejecuta en nosotros, qué clase de poder funciona en nosotros. Iglesia, es tiempo de que empecemos a despertar las palabras de bendición que van a traer a fructificación nuestra vida. ¿Qué no funciona en tu vida que ya debería de haber estado funcionando si estuvieras hablando las palabras correctas? ¿Qué no funciona en tu familia? ¿Qué no funciona en tus hijos? ¿Qué no funciona en tu alrededor? Que debería de estar funcionando si tuviera las palabras correctas. Si dijeras las palabras correctas. Hay gente que habla y que dice, es que yo quiero que el pastor, que la pastora vengan, oren por mí, porque yo esto, porque lo otro. Y está bien, que es una bendición que oren por nosotros. Pero si no hay nadie a nuestro alrededor, ¿qué acaso no tienes tú a Dios mismo dentro de ti para hablar lo que no es para que sea?
Y si necesitas obligatoriamente de alguien más, es porque no te has dado cuenta quién radica dentro de ti. Cuando uno dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón como su único Salvador personal? Que Cristo viva dentro de ti. Es una palabra tan común que se nos olvidó que no es común. Que Cristo viva dentro de ti, que radique dentro de ti, que funcione, que opere dentro de ti. Mi esposo y yo tenemos un testimonio referente a mi hija Keila, mi hija menor de 2 años. Cuando a los 6 meses de embarazo fuimos a hacer un ultrasonido a mi esposa y el doctor, muy salvajemente, volteó conmigo y me dijo, mira, así, rápido me dice, tu hija viene con una malformación. Y eso a mí ni siquiera tuvo el tacto de decírmelo despacito, ¿no? Tracas, tu hija viene con una malformación. Yo ya he orado que el Señor no tenga un fuego lento ese hombre. Pero me dice, viene con una malformación y pues esto, aquí tiene sus resultados y va. Ah, aparte es niña. Me dijo, no, se me olvidó decirles que es niña. Ese día no se iban a decir el sexo de la bebé. Pero el gozo de que fuera niña ni lo sentimos porque veníamos conectados a una palabra que Él había sembrado sobre nosotros. Viene con una malformación. ¿Sí? Y ahí veníamos con eso, en el camino. Veníamos llorando, llegamos a Rosarito y llegamos llorando. Yo dejé a mi esposa con mis suegros. Yo iba a hacer algunas cosas de trabajo, iba en el camino llorando, me puse muy mal. Y la risa y la algarabía que comúnmente hay en nuestra casa se apagó. ¿Ahora qué pasó? Estábamos de luto prácticamente. Estábamos mal, pero muy mal. Muy mal. Yo le oraba y le decía al Señor, Señor, si tú quieres que así sea, pues nada más ayúdame a entender, o dame la paz, o hazme saber que tú me consideras a mí un padre capaz. O no sé, pero ya dime algo, pero es de esas cosas importantes en las que Dios se queda calladito. Dice una frase ahí que cuando el maestro pone examen se queda callado. ¿Verdad? Cuando el profe pone una prueba, oye, profe, ¿qué? Y los son bien gachos, te dicen, a mí ya se me olvidó todo. ¿Qué gachos? Señor, y nada. Pero en nosotros las palabras retumbaban del doctor, retumbaban. Yo no recuerdo una temporada, fueron como unas 2 semanas. Yo no recuerdo 2 semanas más amargas en toda nuestra vida. No recuerdo 2 semanas más amargas. Y mal. Pero hubo una noche donde Dios nos confrontó con este mensaje. Nos hizo pedazos con este mensaje que usted está oyendo ahora. Una noche llegó mi esposa. Estábamos en la casa y mi esposa de repente se metió al cuarto. Cuando veo que cierra la puerta, yo dije, híjole. Dije yo, va a llorar. Se puso mal. Entonces ahí voy al cuarto, estaba abriendo la puerta y en efecto escuchaba a mi esposa llorar. Mi intención era decir, Marlene, amor, cálmate, mira, vamos a echarle ganas, pero yo qué le podía decir si yo estaba igual o peor. Iba a abrir la puerta, la escucho llorar y en ese momento el maestro habla. En ese momento Dios se metió, yo no le puedo explicar cómo sucedió, pero sabía que era Dios que se mete, me detiene y me habla a mi espíritu y me dice, no te metas, yo estoy con ella, contigo quiero hablar algo en la sala. Y ahí voy. Me voy a la sala, me senté y yo empecé a llorar en la sala y empecé a llorar y dije, Señor, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mi esposa está mal.
6 meses de embarazo, no estamos disfrutando nada del embarazo, no estamos disfrutando nada. ¿Qué está pasando? Háblame, dime algo. Y Dios me dice, no es de lo que, no se trata de... Me habló a mi espíritu el Señor y me dice, no fui yo, no soy yo. Ustedes están así por su culpa. Delegaron autoridad a las palabras de un hombre por encima de las mías. Lo que yo les he hablado de tu hija no compagina con lo que esa persona te dijo. ¿Cómo te atreviste a darle tu poder a un humano inconverso cuando yo a ti te di una palabra y eres mi hijo? Y después de los cachetazos sané. Cuando Dios me ministró eso, terminó diciéndome, métete ahora sí y pónganse a hablar lo que tienen que hablar. Me metí al cuarto, dejé que mi esposa siguiera llorando lo que tenía que llorar, y cuando terminó de llorar, la levanté y le dije, mi amor, la acabamos de regar como no tienes idea. Cometimos un error, delegamos un poder que no era el correcto delegar. Le dimos autoridad a las palabras de una persona, y como esas palabras eran sobre nosotros, le dimos autoridad para que germinara esa palabra. ¿Te das cuenta eso? Qué importante. Ahorita te voy a explicar cómo termina esta anécdota, pero ¿te das cuenta eso? Qué importante cuando alguien viene y te dice, eres un inútil. Te acaba de lanzar una palabra que esa persona como inconverso no tiene poder, pero tú como hijo de Dios recibes la palabra, la activas con poder y se ejecuta. ¿Y qué pasa? Eres un inútil. Es un bueno para nada, no sirves. Son palabras vanas que tú como hijo de Dios las recibes y las activas en poder, y eres un bueno para nada y no sirves. ¡Estás feo! Sí, estoy feo. Nunca vas a poder. Sí, es cierto. ¿Cuántos quieren abrir un negocio? Levante su mano si hay alguien acá que quisiera abrir algún negocio propio alguna vez. Amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga y Dios los bendiga. Les voy a decir una cosa. Cuando quieran abrir su negocio, si no es que ya empezaron, van a venir varios, inclusive algunos hijos de Dios, a querer aventar semillas de, va a fracasar. Hay crisis, diría el niño de la primaria. Va a empeorar todo. Cierran en un año. No llegan a 6 meses. No esto, no lo otro. De ti depende si agarras todo ese semillero y lo activas en poder y a los 2 meses estás cerrando. O de ti depende que a la hora de que empiece a abrir el negocio, es más, desde antes que abras el negocio empiezas a soltar palabra. Este negocio es próspero porque yo como hijo de Dios estoy en medio de ahí junto con mi Padre. Esto funciona, esto fructifica, esto prospera, esto se levanta. Ese negocio no está en crisis porque la crisis no pega a los hijos del reino. Entonces llego con mi esposa y empiezo a decirle, le dimos poder a este doctor y permitimos que esta palabra ejecutara poder sobre nosotros. ¿Sabes qué? No. Empezamos a orar, empezamos a arrancar la semilla que se nos había sembrado, empezamos a hablar palabras de vida, empezamos a poner manos sobre la pancita y empezamos a decir, te declaramos una niña fuerte, una niña próspera, una niña fructífera, una niña plena, una niña sana, una niña esto, Le pedimos perdón por haber como padres, haber permitido que una semilla se sembrara sobre la vida de nuestra hija. A meses de vida apenas. A meses de vida, como padres, habíamos permitido que sobre ella se sembrara una palabra equivocada. Perdónanos. Y cuando terminamos de hacer esa oración,
se reactivó el gozo en nuestra casa, se reactivó el gozo en nuestra vida, se reactivó el gozo en nuestros corazones. Llegó los meses restantes llegaron, llegó la fecha y ahí vamos con la hora programada para que naciera la bebé. Y vamos desde las 6 de la mañana, más o menos 6 de la mañana me parece, 6 de la mañana vamos en el camino y ahí vamos, y de repente el enemigo quería volver a reactivar esas semillas muertas. Y te acuerdas lo que dijo el doctor, de seguro si viene mala niña y qué sorpresa te vas a llevar y esto y lo otro. Y yo, no, Señor, por favor, no permitas. Yo declaro que mi niña es fuerte, yo declaro que mi hija es sana, yo declaro que mi hija está bien. Y vamos ahí, y vamos. Llegamos al doctor y meten a mi esposa al quirófano y sale mi esposa, todo bien. De repente sale mi suegra y me dice: Abraham, ya nació. Me meto y vi a la niña, una niña preciosa, que tengo la bendición de tenerla conmigo todos los días. Pero, ¿qué hubiese pasado si dejamos que esas semillas cobren poder? No por el doctor, porque nosotros como hijos dimos ese poder, como hijos de Dios. ¿Qué hubiese pasado? Yo no sé si aquí hay gente que el doctor les dictaminó ya una palabra que va contra toda la bendición. Porque sabes, cuando tú y yo aprendemos a morar en la presencia de Dios todos los días, en la presencia de Dios todo es pleno, todo es sano y todo es completo. En la presencia de Dios no hay cosas a medias, ni cosas mediocres, ni fallas. En la presencia de Dios todo está en función constante, todo está en una función plena, todo está en una función verdadera. Yo no sé si alguien vino y te dio un examen médico equívoco. Lo que yo te voy a declarar ahorita como hijo de Dios es lo siguiente: lo que sea que te hayan medicado no tiene ningún poder sobre ti, porque tú eres hijo de reino. Y eso te lo declaro yo como hijo de Dios. Ahora decláratelo tú como hijo de reino. Ahora decláratelo tú como hijo. Habla sobre lo que no es. Habla sobre lo que no está funcionando. Háblalo, dilo, háblalo. Si el Señor, eres imagen y semejanza de Dios, adivina a quién te pareces. Te pareces a aquel que creó todo lo que ves con su pura boca. A ese te pareces. A ese te pareces. Tu hijo no ha venido a los pies de Cristo. Habla. Prepara hasta una silla para donde dice: se va a sentar aquí en cuanto venga. Mi esposa y yo, cuando recién nos cambiamos de casa, fíjate nada más esto, ya me pueden apoyar muchachos aquí en la música. Cuando recién nos cambiamos de casa, no teníamos lavadora, ni secadora, ni nada. Pero en la casa donde nos cambiamos había espacio para una lavadora. Escucha esto. Y ¿sabes qué? Dios me ministró. Y yo decía: Señor, estoy juntando para la lavadora, pero en plano no la armo, Señor. Me lo gasto en X otra cosa y empiezo con X otra cosa, ¿Sabes qué pasó? Que un día Dios me ministró y me dijo: ¿por qué no das un paso de fe? ¿Por qué no vas preparando el lugar? ¿Por qué no te pones a limpiar? ¿Sabes por qué no te bendigo? Me dice: porque el lugar donde voy a poner la lavadora está lleno de cajas y basura que tienes. El día que limpies ese lugar, ese día yo a ti te doy. El sembrador no siembra semillas una vez que ha llovido. El sembrador siembra semillas antes de que llueva. El sembrador siembra semillas antes de que esta lluvia venga. No se pone a aventar semillas una vez que ya llovió. Una vez que ya llovió, ¿para qué? Oh, iglesia, tenemos que... Se nos ha olvidado tanto el poder de la palabra. Pero hoy, a libertad, dice la palabra, fuimos llamados.
Hoy a libertad fuiste llamados, iglesia. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo la inmobiliaria? ¿Qué te dijo la agencia? ¿Qué te dijo la gente? ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Qué te dijo tu esposo? ¿Qué te dijo tu hija? ¿Qué te dijo tu esposa? ¿Qué te dijeron tus suegros? ¿Qué te dijeron en la iglesia? ¿Qué te dijeron? Que cualquier palabra que no compagina con el reino no debe de tener poder sobre ti. No debe de tener poder sobre ti. Porque aquí debe haber hijos que ejecutan la palabra de verdad con autoridad. Amén.